Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera edición del consultorio de finanzas personales desde Rankia. Queríamos lanzar con el inicio de este año nuevo esta iniciativa. En principio será para los que queráis agendaros en la fecha, será siempre los segundos miércoles de cada mes. Intentaremos hacerlo en este mismo horario de las 7 de la tarde para que sea más factible para los asistentes a asistir y a los que nos escuchan desde Latinoamérica. Y nada, trataremos, como bien dice el tema, todo el tema de finanzas personales, vivienda, préstamos, fondos de inversión, bolsa, mercados financieros. Y para esta primera edición tenemos el placer y el gusto de tener a mis compañeros, Daniel Pérez Alegre, que es el responsable del departamento de fondos de inversión. Tenemos a Lorena Romero, que es la responsable del departamento de financiación. Está mi compañero Ayón, que es el responsable de toda la parte de formación, máster en finanzas y toda la parte de escuelas de negocio en Rankia. Y me presento, Luis Ángel, quien les habla, que es el responsable de la parte de bolsa y derivados en Rankia. Para tener un poco y seguir el seguimiento, empezaremos con las consultas que ya tenemos guardadas y agendadas, que hemos ido recopilando y que nos han ido enviando durante todo este mes. Y seguidamente, y que son las que están viendo en pantalla, y seguidamente pasaremos a la parte de, empezaremos por vivienda y después pasaremos al apartado de fondos de inversión y por último ya entramos en el debate de mercados financieros y formación en finanzas. Sin más, voy a pasar a presentar a mi compañera Lorena Romero. Es especialista en toda la parte de hipotecas y vivienda, centrado fundamentalmente en España. Es una de las personas, y no es por hacerle un poco la pelota, de las personas que más controla el mundo de los tipos de interés, condiciones de la hipoteca, entidades que ofrecen plazos, cómo negociarlas, qué condiciones te pueden pedir y qué no. Y para ella teníamos guardadas varias preguntas que nos han ido enviando cuando sabían que íbamos a tratar el tema de las hipotecas. La primera, Lorena, y comienzo. Eh, Tengo una hipoteca que aún me queda 15 años por pagar y pago 500 euros al mes. Puedo ahorrar unos 200, 300 euros al mes. ¿Debería invertir ese dinero o amortizar la hipoteca? Bueno, Luis, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy inspiradora. Y bueno, no soy tan experta como dices, pero voy a intentar ayudar bueno, a estos usuarios de Rankia que nos han trasladado las dudas y nada, espero resolverlas y si os queda alguna duda más, nos la podéis dejar por chat, como siempre. Con respecto a la pregunta sobre si amortizar hipoteca o invertir dinero. Lo más importante para responder a esta pregunta y lo primero que tenemos que pensar es si se disfruta de una deducción, desgravación por vivienda habitual. Esta deducción se aplicaba a viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2013. Actualmente, para viviendas que se compran a partir de 2013 no existe ningún tipo de deducción en el IRPF, pero anteriormente sí. Entonces, si viviendas, por ejemplo, del año 2010, que fueran la vivienda habitual del comprador y pueden disfrutar de una desgravación por vivienda habitual, en estos casos, lo recomendable es amortizar hipoteca hasta el máximo permitido, que es de 9.000 euros si eres solo un titular y de 18.000 euros para dos titulares. Esto es así porque la deducción por vivienda habitual tiene aproximadamente un 15% de desgravación. Una cifra muy alta, por lo tanto, vamos a tratar de amortizar siempre hasta el máximo permitido. ¿Y por qué no más de ahí? Porque en realidad es un préstamo que nos está saliendo muy barato, es un programa que hubo muy bueno del gobierno y lo ideal es amortizar hasta el máximo, que como digo, 9.000 para un titular, 18.000 para dos titulares, y más allá de ahí no vale tanto la pena como en este caso. Luego, por otra parte, si no disfrutas de la desgravación por vivienda habitual, nos gusta decir una afirmación que bueno, se repite mucho en el foro por los usuarios, que suelen decir, si con el dinero que tienes consigues una rentabilidad superior a los intereses que pagas de la vivienda, debes invertirlo. De lo contrario, amortizar.
Para que se me entienda, teníamos un ejemplo también sacado de nuestro foro de hipotecas de Rankia, y es si tú tienes 10.000 euros y los inviertes y te dan 500 euros, esto obviamente es una rentabilidad del 5%, pero por otro lado tienes 10.000 euros para reducir hipoteca y los cálculos te dan que ahorras 300 euros al año, esto es una rentabilidad del 3% únicamente. Aquí obviamente interesaría más invertir, siempre que haya una rentabilidad del 5%, que como sabréis los usuarios de Rankia es complicado de conseguir. Y claro, en este caso saldría más rentable invertir, pero bueno, también para responder con exactitud a una pregunta así hay que saber cuánto dinero disponible exactamente se tiene para invertir o amortizar y por regla general amortizar hipoteca, a menos que seas un inversor muy arriesgado, que vayas a conseguir ese 5% relativamente fácil y te salga bien, es difícil. Y bueno, si tuviéramos que amortizar hipoteca, mejor amortizar en plazo que en cuota, porque el tiempo, las cuotas mensuales en un plazo de tiempo de 20 o 30 años, si reducimos en plazo vamos a ahorrar más intereses que en cuota. Para eso tenemos un artículo en Rankia que os animo a que consultéis. Lorena, ¿existen las habituales comisiones de amortización y sobre qué rango más o menos se mueven? Sí, eso es otro tema que la verdad no había comentado, pero es muy importante también. Más aproximadamente suele ser una comisión del 0,5% sobre el importe amortizado del primero al quinto año y a partir de entonces suele ser del 0,25%. Ahora va a haber una nueva ley hipotecaria, como todos sabéis, que a partir del sexto año la amortización de hipotecas será totalmente gratuita. Entonces, aquí es una inversión a riesgo cero prácticamente. Perfecto, gracias. Aquí esa duda me quedaba acerca de que si, claro, hay que contemplar también el supuesto de la amortización de la hipoteca, pero bueno, si con la nueva ley hipotecaria a partir del sexto año sería, como dices, mucho más favorable esa parte de amortizar hipoteca y quitarnos eso. Sí, totalmente. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Comprar una casa con una hipoteca y alquilarla podría ser una buena estrategia de inversión? Para responder a esta pregunta nos harían falta más datos, obviamente. Para empezar, es que depende de la zona en la que está la vivienda, el precio, si es una zona como Madrid o Barcelona ahora mismo que están muy infladas de precio. También deberíamos estimar un alquiler que creemos que podemos recibir por esa vivienda en función del mercado. No podría responder a esta pregunta de forma directa porque, como digo, depende de muchos factores, pero bueno, también nos animamos a utilizarla. Tenemos una calculadora en Rankia que se llama rentabilidad de la inversión en inmuebles, que funciona de la siguiente manera. Tú pones cuánto te va a costar el inmueble, nosotros te calculamos los gastos y vinculaciones que tiene aproximadamente y cuánto dinero te supone al mes, así como seguros, impuestos de basura, gastos de comunidad, etcétera. Y también puedes introducir el importe de alquiler que esperas recibir y te hace un cálculo sobre en qué año recuperarías la inversión y si te es rentable. Y respondiendo a si es una buena estrategia o no, también depende del horizonte temporal. Si eres más de invertir a corto plazo, obviamente invertir en vivienda, en ladrillo, no es una buena idea para ti. Esto es más una inversión a largo plazo. Y bueno, en mi opinión, a mí personalmente sí que me gusta, pero porque creo que el ladrillo es una inversión que en el largo plazo puede resultar beneficiosa. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. Acerca de la compra de casa, me gustaría saber qué tan conveniente es tolerar unos años rentando una vivienda económica mientras se invierte una buena cantidad, por ejemplo, en fondos de inversión y esperar juntar la suma de la vivienda para pagar de contado. A ver, no sé si he entendido bien la pregunta, pero creo que se refiere a si es mejor pedir un préstamo para pagar una vivienda o esperar un tiempo prudente para tener ahorros y pagarla al contado. Es así, Luis? Sí, por ahí va. Es un usuario que piensa con los ahorros que tiene, invertirlos y una vez que tenga una suficiente suma, pagar la vivienda al contado.
Vale, no voy a entrar así, va a ahorrar suficiente, porque bueno, una vivienda es una inversión muy importante y de un importe elevado. Pero lo que sí que puedo comentar es que, bueno, siempre es más recomendable, obviamente, comprar una vivienda sin deuda, sin asumir un préstamo, porque te ahorras el pago de intereses, pero actualmente estamos en una situación en la que los préstamos son muy económicos. Actualmente podemos conseguir hipotecas a tipo variable al 1% de diferencial únicamente, hipotecas a tipo fijo al 2,5%, incluso ahora hay préstamos personales sobre el 5 o el 6%. Al estar el Euribor en negativo, llevamos ya un año y medio, casi dos, que está el Euribor en negativo, es uno de los mejores momentos para endeudarse, que no estoy recomendando que la gente se tenga que endeudar, ni mucho menos, pero sí que es verdad que con respecto a otros años, a otras épocas, el crédito está barato. Entonces, casi que es mejor Sí, aquí un realizar poco esa. la reflexión sería en cuánto tiempo, por ejemplo, una vivienda de 200.000 euros, quizás la persona está pensando que quizás 100.000 euros los consigue fácil y pedir un crédito, un préstamo por los siguientes 100.000, pero claro, de aquí a unos años no sabremos en cuánto se encuentran los diferenciales. Totalmente, estamos en una época en la que los diferenciales están más baratos que nunca. Y el Euribor igual, el Euribor ha llegado a estar, hace apenas 8 años, ha llegado a estar en el 4%. Hay que pensar que el crédito ahora está barato. Cómo esté en 10 años, nadie sabe cómo va a estar el Euribor en 10 años. Perfecto. Solo por curiosidad, ¿en cuánto se están moviendo los tipos en este inicio de año y los diferenciales de las distintas hipotecas? Sé que tenéis dos artículos, uno para mejores hipotecas a tipo variable y a tipo fijo, pero en más o menos en cuánto se está moviendo en los diferenciales en este año 2019. Ahora mismo estamos en una época con bastante, con muchas variantes de tipos de interés, porque ha entrado bueno, va a entrar la nueva ley hipotecaria en marzo y hemos tenido un debate importante con el tema del impuesto de actos jurídicos documentados, de AJD. Entonces, los bancos están ahora mismo cambiando sus tipos de interés casi cada semana. No han subido todavía los tipos, siguen los tipos variables en Euribor más 1% aproximadamente, se puede encontrar incluso Euribor más 0,85 y los tipos fijos pueden estar más o menos, como comentaba antes, en el 2,5% a 30 años, asumiendo alguna vinculación, o si pides la hipoteca 25 20 años, puedes bajar al 2%. Insisto, es un diferencial muy económico con respecto a años anteriores. ¿Y hasta qué porcentaje de la hipoteca más o menos se están financiando? Los bancos suelen financiar sobre el 80% del valor de tasación o el valor de compra de la vivienda. Si quieres solicitar más del 80% es muy complicado. Los bancos suelen rechazarlo. Básicamente desde que estalló la crisis de 2008, los bancos han cortado el grifo y ya no te pagan el piso y además te incluyen los gastos como antes. Ahora están siendo mucho más conservadores. En esa parte siempre me queda la duda de cuánto poder de negociación podemos tener como clientes ante un banco o simplemente son las condiciones que hay y no hay poder de negociación. Sí, sí que creo que tienes poder de negociación. Las hipotecas no es una oferta fija que tengas que tomarla o dejarla. De hecho, puedes comparar entre muchas entidades y puedes presionar al banco bastante. Em, ¿Cómo se puede saber si puedes negociar o no? Pues básicamente depende de tu perfil. Si eres funcionario, si tienes un contrato indefinido con muchos años de antigüedad, em, si contratáis la hipoteca a dos personas en lugar de una sola. Todos estos aspectos lo que hacen es que la operación sea con menor riesgo para el banco y si tú como cliente tienes poco riesgo de impago, el banco va a querer que te quedes con él. Entonces, los bancos pueden negociar todo, desde diferenciales hasta comisiones, sobre todo la de apertura, hasta vinculaciones. Si en el caso contrario es una persona con poco historial bancario, has tenido algún impago en algún momento, todo eso el banco lo va a saber y seguramente te ofrezca peores condiciones.
En la nueva ley hipotecaria he estado leyendo en varios medios y generalmente ataca mucho a la parte de comisiones, las comisiones que generalmente cobra el banco, en una parte de limitarla y demás. ¿Cuáles son así las principales novedades que nos puedes contar de esta ley hipotecaria y cuándo entrarían en vigor? La ley hipotecaria se espera que entre en vigor en marzo de 2019 de este año, pero las cosas de Palacio van despacio, así que nunca se sabe. También tenía que entrar el plan de vivienda 2018-2021 el pasado mayo, creo que era, y en algunas comunidades todavía ni siquiera están las solicitudes preparadas. Y bueno, volviendo con cuáles son los cambios más importantes. El más importante de todos, supongo ya que conoceréis, es que el banco va a pagar todos los gastos de hipoteca, excepto la tasación. Esto incluye que va a pagar la notaría, la gestoría, el registro, el impuesto de actos jurídicos documentados por el decreto ley que sacó el gobierno, y lo único que tendrá que pagar el cliente será la tasación. Eso sí, insisto, estamos hablando de la parte de la hipoteca. En la parte de la compraventa de vivienda, aquí no entra el banco y hay que llegar a un acuerdo para pagar los gastos entre comprador y vendedor. Luego se incluyen medidas importantes para evitar los desahucios. Ahora para que se pueda, para que los bancos comiencen el proceso de embargo, tienen que pasar 12 mensualidades sin que la persona pague o un 3% del principal del préstamo. Esto en la primera parte de la hipoteca. En la segunda parte, por ejemplo, a 20 años, pues los primeros 10 años se tiene que producir un impago de 12 mensualidades y en los siguientes 10 de un impago de 15 mensualidades. Y luego, lo que he comentado, amortizar hipotecas será más barato. En la hipoteca variable, durante los 3 primeros años se pagará una comisión del 0,25, a partir del tercero del 0,15 solo, y a partir del sexto año en principio sería gratuito. Esta ley todavía no ha entrado en vigor, pero bueno, no esperamos más cambios. Y luego, en teoría, pasar de una hipoteca variable a una hipoteca fija será más sencillo y gratis o muy económico. Porque, bueno, también el gobierno quiere incitar a que la gente se hipoteque a un tipo de interés fijo para que no dependa del Euribor y no pueda poner en peligro su solvencia. Y bueno, luego la ley vuelve a incidir en que no es obligatorio contratar vinculaciones con la hipoteca, que es opcional, y bueno, ya medidas más pequeñas o más específicas en este caso. Perfecto, gracias Lorena. Estas eran las preguntas que teníamos acumuladas en la parte de vivienda. Sé que habéis estado trabajando en los últimos meses en varias herramientas para la parte de hipotecas y viviendas. No sé si nos querías comentar acerca de ello. Bueno, desde Rankia sí que es verdad que tenemos varias herramientas. La que creemos que es más útil para nuestros usuarios es nuestro asistente de hipotecas, que bueno, lo que hace es hacerte unas preguntas sobre la casa que te quieres comprar y tu situación económica, y te recomienda las hipotecas que mejor se adaptan a tu situación en concreto. Y luego, además, como siempre, nos gusta anunciar nuestras calculadoras que tenemos sobre amortización de hipoteca, calculadora sobre la cláusula suelo, en caso que todavía la tengas y quieras reclamarla, calculadora sobre la que he comentado antes de inversión en vivienda y algunas más por ahí. Tenemos una pregunta que acaba de entrar para ti. Hemos puesto la parte de vivienda porque Lorena tiene compromisos y nos está ayudando en la primera parte del webinar. Y por eso, si todos tienen alguna pregunta sobre vivienda, este es el momento porque posteriormente Lorena ya se tendrá que marchar. Primero, la Sí. pregunta que tenemos ¿es obligatorio contratar un seguro de hogar al hipotecarse? Em, Voy a intentar de explicarla lo más en detalle que pueda, y es que un seguro de hogar como tal no es obligatorio en la hipoteca. Lo que sí que es obligatorio por ley es un seguro de incendios. No es exactamente lo mismo. El seguro de incendios cubre daños básicos de la vivienda, que es lo que recoge la ley, obviamente incendios, inundaciones, algunos de estos
de estos problemas que pueden surgir, pero el seguro de daños es un seguro más amplio, incluye otras coberturas, como puede ser robo del contenido de la vivienda, etcétera. Entonces, obviamente el seguro de incendios es más barato, estaría aproximadamente entre 150 euros, 200 aproximadamente. El seguro de hogar y sobre todo el seguro multirriesgo de hogar que cubre prácticamente cualquier desperfecto que pueda tener tu vivienda, puede ascender mucho de precio, superando los 300 euros anuales, incluso 400. Nos preguntan que si el seguro y la hipoteca se tienen que contratar en la misma entidad. No, como digo, la anual hipotecaria quiere incidir más en esto porque parece que es algo desconocido para la población española, y es que tú puedes contratar los seguros con la entidad que quieras. Puede ser un banco o puede ser una aseguradora independiente. Por lo tanto, no es obligatorio contratarlo con el banco con el que pides la hipoteca, pero quizá te interese porque los bancos lo que suelen hacer es bonificar el tipo de interés de la hipoteca, es decir, te dicen, tienes un tipo de interés del 2%, pero si me contratas el seguro de hogar conmigo, que al final lo vas a tener que contratar, el de incendios en alguna parte, porque es obligatorio. Si lo contratas conmigo, te voy a bajar el tipo de interés al 1,80, por ejemplo. Suele ser un 0,2 de bonificación. Perfecto, Lorena. Te agradece el usuario en su nombre y te transmito los agradecimientos. Nada, muchísimas gracias. Con esta parte cerramos el bloque de vivienda, hipotecas y demás y te esperamos que el próximo mes nuevamente y nada, agradecerte por este tiempo que nos has dedicado a hablar de vivienda. Nada, aquí estaré el mes que viene, espero quedarme un poquito más y poder atender a todas las dudas. Nada, gracias a ti también, Luis. Perfecto, pasamos y seguidamente pasamos a hablar de otro de los temas polémicos este último año y digo polémicos por cuando las rentabilidades son negativas, generalmente se genera siempre mucho debate y mucho interés cuando los números rojos aparecen en nuestra cuenta. Y pasamos a hablar con Dani o Daniel Pérez para los que lo conocéis en Rankia, es responsable de los fondos del Departamento de Fondos de Inversión, es analista de esta área y es el especializado en asesoría financiera y análisis de productos financieros. Dani, tenemos muchísimas preguntas acerca de fondos, te las voy a ir transmitiendo y yo creo que esta parte sí la podemos hacer un poco más de debate y aquí a John y yo también tenemos alguna visión acerca de las preguntas. Acerca de los fondos de inversión, la primera pregunta, me gustaría saber, ¿cuál es el que cobra menos comisiones? ¿O cuál es la estructura que menos comisiones impacta en un fondo? Lo primero, Luis, agradecerte la presentación y espero que podamos entrar en un debate junto contigo y a John, que lo hablamos muchas veces en la oficina, pero bueno, un debate en directo seguro que queda interesante. Entonces, sin más, las preguntas. ¿Qué fondos son los que cobran menos comisiones? Aquí tenemos que diferenciar fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. Lo más barato, la gestión pasiva, pero a años luz de cualquier tipo de operativo, incluso que invertir directamente en bolsa y cualquier otra cosa. En esto, ¿qué tenemos? Tenemos los fondos indexados, podemos invertir, perdón, vía fondos indexados o vía ETFs, que son dos productos diferentes. Fondos indexados tienen la ventaja de que no tributas el traspasar y todas las ventajas que nos dicen los fondos, y en cambio los ETFs, lo malo, aunque suelen ser más baratos, es que tienes que pagar comisiones de bolsa, de compraventa, de mantenimiento de custodia. Entonces, aunque la comisión de gestión del DTF sea un poco más barata, sí que es verdad que al final muchas veces acabas pagando más, sobre todo en patrimonios pequeños. Entonces, en esa línea mini punto para los fondos indexados. En este caso tenemos los fondos de Vanguard, que son los míticos que conocéis todo el mundo, y hay muchos más, pero los segundos más famosos y más utilizados son los fondos de Amundi. Entonces, por ejemplo, Vanguard se puede contratar desde BNP y Amundi tiene muchos fondos en muchas comercializadoras, por ejemplo, Renta 4, que en BNP también está, en Inversis, tiene muchos sitios, ¿no? Y tienes fondos muy buenos, como uno que es muy famoso ahora, que es el MSCI World de Amundi, que por 0,30 compras el mundo y te olvidas. Después también tenemos la opción de los robo-advisors. Aquí también tenemos una gama muy grande entre los últimos años y hay muchos robo-advisors que ya no solo son baratos, sino que te montan ellos las carteras, gestionan las aportaciones, hacen la estructura de todo y te olvidas, ¿no? Entonces, si alguien quiere olvidarse, los robo-advisors son un pelín más caros porque evidentemente tienes que pagar por
porque te monten esas carteras, pero por ejemplo, el caso de Indexa Capital, que es el robo-advisor más grande, creo que está en torno al 0,62 o 0,61 y te olvidas de todo. O sea, de hecho, haces la aportación y ya te cogen dinero de la cuenta cuando, lo que tú quieras y lo hacen todo ellos. Entonces, eso, si quieres dormir tranquilo, es lo mejor. Y nada, esos son los fondos indexados. Luego, si te vas a fondos de renta variable, de renta variable, perdón, de gestión activa, ahí ya sube mucho. Hay fondos, tienes de en torno al 1, en torno al 0,8, el 1 es lo más barato, hasta el 2,25, que es el máximo legal. Que se puede pagar más si los fondos tienen comisión de éxito. He llegado a ver fondos con un TER del 4,5-5. Pero bueno, es otro tipo de gestión. Hay fondos más baratos. Está ahora el Fansmith que tiene un 1%. Están, pues esos fondos que tienen más comprometidos, tienen comisiones reducidas. Pero bueno, si quieres algo barato con menos comisiones, gestión pasiva, no hay duda. Un poco para el neófito que se está acercando a estos temas, un fondo indexado básicamente qué es lo que hace y qué es lo que compone su cartera. Sí, la filosofía de los fondos índice es básicamente que no se puede batir al mercado, que nadie es más listo que el mercado y al final lo que hacen es comprar el mercado, ¿no? Por ejemplo, si haces un fondo índice sobre el IBEX, pues compras todo el IBEX con los mismos pesos del IBEX. Si lo haces sobre el SP, pues sobre todo el mercado americano con todos los pesos que tiene el SP. Y lo haces tal cual. Entonces, tu rendimiento es el rendimiento que tenga el mercado. Este concepto se puede extrapolar a todo, a renta fija, materias primas, a todo. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Que te olvidas de la selección de activos y te ahorras todo ese tiempo y como contraposición obtienes seguro una rentabilidad muy cercana al mercado, siempre inferior, porque si el mercado gana un 10 y esta gente te cobra, por ejemplo, el Amundi un 0,30, pues ganarás un pues 0,30 menos. Y así con todo. La gestión activa, ¿qué hace? Intenta batir al mercado, intenta hacer algo, comprar un tipo de acciones, por ejemplo, no comprar bancos, que es lo típico, o sobreponderar empresas pequeñas, intenta con eso ganar más que el mercado. Contrapartida, que te cobran mucho, un 1,5, un 1,8, un 2, y encima no te garantizan que lo vayan a hacer bien. Entonces puedes encontrar la situación de que lo hagan mal y encima te hayan cobrado y pierdes, pues te quedas parte por detrás. Hay gente que lo hace bien, pero como te cobran, al final te quedas igual. Y luego hay un número muy reducido de gestores que lo hacen mejor que el mercado. Pero estos son minoría y depende de dónde saques los datos. Hay gente que te dice desde el 95% no bate a los índices y hay gente que te dice el 80%. Hay un estudio Morningstar, que es el que más me gusta a mí, el barómetro de Morningstar, que habla del 80%, pero depende de mercados y tal. Pero bueno, son los dos estilos, ¿no? Gestión pasiva o gestión activa y luego ya pues lo que se quiera complicar la vida a cada inversor. Aquí yo estaba pensando mientras hablabas que muchas veces las personas no entienden el concepto de lo importante que es la comisión. Es decir, una comisión a largo plazo, sobre todo en inversiones a largo plazo, unas comisiones altas, es que casi destruyen toda la rentabilidad que haya podido tener un fondo. Totalmente, Luis. De hecho, si lo piensas, una comisión del 2%, que es, vamos a suponer que es la que utilizan la mayoría de los fondos, a 10 años te ha quitado un 20% de tu dinero. Ya no solo te ha quitado eso, sino que además es el coste de oportunidad año por año, ¿no? Porque ese 2% hubiera rentado y es un coste añadido, ¿no? O sea, el interés compuesto te lo reduce. Es verdad que es un coste, de hecho, ahora mismo hay una tendencia muy grande en el mercado de intentar presionar a los gestores para que reduzcan comisiones. Cada vez hay más gestores que tienen comisiones reducidas del 1,5, bueno, reducidas del 1,5 no es reducido, pero lo están intentando bajar y ya se nota que hay una tendencia a una presión en el mercado. Aquí veremos por dónde respira el mercado. A mí me gustaría pues que todos mis gestores me cobraran menos de lo que me cobran, evidentemente. Pero bueno, muchas veces pagas un equipo de gestión, pagas una calidad y los gestores que tienen un track record muy grande se aprovechan de eso y te cobran un poquito más. Entonces ya es una decisión personal. Si piensas que los gestores a la larga no van a ser capaces, pues no hay discusión. Esto es un tema personal. Si piensas que sí que pueden, que es posible encontrar esas joyas y todo eso, luego ya está lo que quieras pagar. Yo, pues un 2,25 en adelante, una comisión de éxito muy cara, pues es verdad que te tira para atrás, sobre todo ahora que tienes tanta conciencia, antes no había tanta conciencia. Entonces, bueno, yo tengo en mi cartera mucha gestión activa, bueno, todo, gestión activa, la verdad. Estoy planteándome la Mundi, el BSC World, pero por ahora tengo solo gestión activa. Y es cierto que cada vez hay más conciencia y la gente por un 0,25 mata, ¿eh? Cada vez se ve que la gente por unas pequeñas comisiones es capaz de cambiarse de gestor. Sí, Dani. Primero, muchas gracias por la explicación, pero yo es que ahora me surge una duda. Eh, con respecto tanto a los ETFs y los fondos indexados, eh, ¿qué diferencia hay? ¿Qué puede aportar uno respecto a otro? Quiero decir, un ETF
para personas que hagan aportaciones periódicas, yo entiendo que sí que le tendría que interesar más hacerlo a través de un fondo porque puede hacer la aportación exactamente que quiere. Quiero decir, si quiere aportar 200 euros, puede hacer cada mes 200 euros. Mientras que en ETFs, sabemos que existen ETFs de índices que cuestan ciento y pico euros. Ahí o compras un ETF o compras dos. Entiendo que en ese tipo de estrategia de aportaciones periódicas sí que interesaría más fondos indexados, ¿no? No sé si estarás de acuerdo. Sí, desde luego, en patrimonios pequeños, sobre todo, los ETFs son las comisiones son una losa muy grande. Bueno, ETFs y operar en bolsa. Mucha gente opera en bolsa. De hecho, es muy frecuente aquí Ya nos has pegado a los de bolsa. Sí, aquí os iba a dar, efectivamente. Aquí mucha gente dice, no, es que invierto en bolsa, pero los fondos te cobran. Ya, bueno, si tú calculas una cartera de 10.000 euros, lo que se gasta en compra-venta, mantenimiento y tal, se te ha ido casi más que con un fondo dependiendo del capital. Y eso en ETFs es lo que pasa, ¿no? Tú tienes una comisión de custodia en tu comercializador o tu broker, en este caso, de custodia alto, de aportaciones alto, y puedes tener unos costes muy elevados. Y sobre todo el tema de las aportaciones es cierto que es un punto crítico, pero a mí el que más me preocupa para la gente que tiene una filosofía de carteras permanentes es el tema de los rebalanceos. Imaginemos que tienes un fondo de renta variable y sube mucho y se te va de los rangos de porcentaje de peso que te has marcado. Pues tienes que rebalancear. En fondos, esos traspasos son gratis, no tributas. Aquí cada traspaso te cuesta dinero y eso te mata el efecto de interés compuesto a largo plazo. Y luego ya entraríamos en temas más fiscales, más profundos de planificación fiscal de tuya, el tema de la plusvalía del muerto cuando una persona fallece y diversas consideraciones, incluso también la propia estructura del ETF. También tiene una ventaja que es que el ETF se puede comprar en el mismo día. Tú un fondo es a precio de cierre de ese día, que luego hay otro tema que a mí tampoco me gusta mucho de los fondos, que es que tú compras hoy y te llega en 3 días la orden y entra a un precio que muchas veces el dinero se queda en el limbo. Bueno, tiene unas complicaciones, pero y los ETFs no las tienen. Los ETFs tú compras ahora y compras a precio de ahora. Eso es una ventaja. Pero claro, tienes que tener claro, tienes que hacer muchos números con tu patrimonio y con tu estilo de inversión de si te compensa. Quizás eres una persona que tienes claro el MSCI World y no vas a meter un duro nunca y no vas a hacer aportaciones y no te vas a mover, pues igual un ETF te sale más a cuenta. Pero en la vida real, la mayoría de la gente, mi experiencia me demuestra que tiran por fondos. Pero bueno, también hay robo-advisors que operan solo con ETFs, o sea que se puede hacer de las dos cosas. Estaba pensando ahora mismo y creo que lo voy a hilar con la siguiente pregunta porque yo creo que depende mucho de las condiciones de cada inversor y de la cantidad de patrimonio que tenga. Yo he estado reflexionando muchísimo y creo que todavía, y es una cosa que tengo pendiente, crear el debate y llegar a una conclusión más o menos razonable de qué conviene en cada caso, si un fondo, un fondo índice, un ETF o invertir directamente en acciones. Es algo que, pero también más que allá por el debate de conocimientos para cada cosa, sino por el debate del el dinero, el capital disponible porque yo por lo menos lo tengo claro, si tengo un alto patrimonio quizás me movería por tema de aportaciones fuertes a ETFs por el tema de comisión y ir a largo plazo, pero si tengo pequeño patrimonio, al menos estoy explicando mi estilo de inversión, con pequeño patrimonio me iría, como dices, a fondos índices y es verdad, es cierto que en mi cartera tengo algo de gestión activa porque hay ciertos gestores a los que he seguido y me gusta lo que hacen y lo que ofrecen y además no tengo tiempo físico para dedicarle al análisis de empresa, aunque también es cierto que las compañías que me compro de acciones sé que sobre un umbral y porque tengo un broker bastante barato, pero si fuera un umbral, por ejemplo, conozco personas que compran acciones 100 euros de una acción, eso no compensa nunca, no compensa nunca. Yo prefiero agrupar algo de mi patrimonio, esperar y cuando logro reunir cierta cifra, entonces comprar una acción y siempre intento comprar, primero que todo, acciones que no tengan ya mi fondo o acciones que sé que un fondo, por las limitaciones que tienen los fondos, no pueden comprar y yo las conozco, las he estudiado y sé. Entonces, porque mucha gente hace y dice, pues me compro el fondo, pero también me compro la principal posición y esta doble exposición yo creo que está matando las carteras de medio mundo español, al menos medio mundo Twitter, que se ha dedicado a copiar las carteras de los grandes gestores.
Sí, sí, aquí estoy completamente de acuerdo contigo que, bueno, en el hilo de Cobas tenemos el caso de Aritza, que ha habido lloros no solo por las pérdidas de esos inversores en Cobas, sino porque mucha gente ha sobreponderado a Aritza o, bueno, digo Aritza como puede haber dicho cualquier otra. Y lo hilo con lo que decías tú, de que mucha gente lo que está haciendo, lo que hace ahora y lo que yo creo que el inversor medio está tirando, o sea, lo que yo veo en los foros y en las redes, es a una cartera 70, 60%, 80% de o fondos de gestión activa o gestión pasiva, y luego ese 20-30% a lo que acabas de decir tú, ¿no? Pues a las acciones que me gustan, a una acción muy pequeña que creo que un fondo no puede entrar, pero a mí sí que me gusta, alguna apuesta personal, por ejemplo, mucha gente que está en temas de India, de Rusia, o algún, incluso criptomonedas. Mucha gente ahora está entrando 5%, 8% de la cartera en criptos. Hay muchas posibilidades y yo creo que el mundo del inversor minorista está tirando a eso, ¿no? 70%, 80% de gestión delegada y el resto a sobreponderar o las posiciones que te gustan o incluso posiciones que te gustan mucho de un fondo, tirar ahí el resto para sacar ese plus de rentabilidad para tirar al mercado. Eso es lo que yo estoy viendo. No sé qué opinaréis vosotros dos. Dani, opino muy parecido a ti. Yo creo que no hay que invertir todo el dinero en fondos índices y ni tampoco todo en gestión activa. Al fin y al cabo, en fondos índices solo tendría sentido si los mercados fueran perfectamente eficientes. Toda la información se conoce en exactamente el mismo momento y ningún gestor podría batir un propio índice. ¿Y por qué voy a pagar a un gestor un 3%, pudiendo, bueno, un 3, lo que sea, pudiendo pagar un índice un 0,1%? En ese sentido, sí que tendría más sentido un fondo indexado, pero es que la vida real no es así. Sabemos que el mercado es imperfecto y mientras más haya esa imperfección, más tiene sentido invertir en fondos de gestión activa, ¿no? Que están los gestores, que están analizando empresas, que tienen información privilegiada, a lo mejor no lo sabemos. Y de alguna manera, pues nosotros que somos minoristas y que tampoco tenemos grandes conocimientos, que tampoco estamos estudiando los mercados todos los días, y yo creo que tendría sentido en aportar tanto en fondos de gestión pasiva y activa, que básicamente es lo que habías dicho, Dani. Sí, ahí comentar, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de que los mercados son eficientes y se pone el ejemplo del mercado americano, ¿no? Pues sí, el S&P 500, no sé si la estadística del 98, 95, 99, depende de quién le preguntes, de los fondos lo hacen peor que el S&P. Bueno, pues es un mercado evidentemente más maduro, más eficiente, donde ha habido un grupo pequeño de empresas growth que son las FAN, que han reventado el mercado, y todo el que no tenía FAN ha perdido. O sea, o tenías las FAN o te has quedado detrás del índice. Pero es que hay otros mercados, por ejemplo, el otro día vi, creo que era en la categoría de Morningstar de rentabilidad China o Japón, de empresas pequeñas, no sé, que la media de los fondos lo hacían mejor que el índice. O sea, si tú cogieras, eso es el ejemplo típico que te ponen de tirar un dardo y darle a cualquier fondo, eh, pues con ese ejemplo es que ganarías dinero. O sea, aunque tú eligieras un fondo a ciegas, ahí ganarías dinero porque son mercados más ineficientes. De hecho, aquí Marc Gargasay, que aprovecho de decir que mañana tenemos un webinar con él, he encontrado unas empresas que dices que son increíbles las ineficiencias que hay en este mercado. Y entonces hay ciertos mercados o ciertos nichos, como pues en este caso el caso asiático de empresas mid, small caps, que es que no podemos aceptar que el mercado es eficiente y hay oportunidades. ¿Que no quieres complicarte la vida y gastarle tiempo? Pues bien, gestión pasiva, pero el que quiere un paso más allá, le gusta entender la economía, le gusta ver cómo funciona el mundo, porque aparte esto es muy apasionante para los que nos gusta, pues probablemente hay ciertos mercados y ciertos sectores donde se puede picotear y se pueden hacer un plus de rentabilidad. Tampoco te digo meterlo todo en un mercado de estos, pero creo que sí que puede hacer un plus de rentabilidad para tu cartera. Sí, yo creo que aquí también está el punto y una de las cosas que yo creo que el mercado, el mercado profesional no se lo está saltando y cada vez lo alertan más, pero el mercado minorista creo que sí se lo está perdiendo, que es el tema de las alertas del el volumen y el tamaño de la gestión pasiva. Es decir, cada vez más dinero está migrando ahí y esto va a generar cada vez más volatilidad. El propio, creo que era John Bogle, el fundador de Vanguard, creo que lo estaba alertando en alguna de sus últimas entrevistas de que se estaba volviendo insostenible el modelo de creación de índices y de gestión pasiva replicando índices y a mí me preocupa, sobre todo recuerdo hace un año cuando cerraron y creó pérdidas casi a cero varios, porque hay que aclarar que dentro de las modalidades de gestión pasiva están los ETFs, pero también están los ESN o ETP,
que al final son depósitos en un banco, es una estructura complicada que tienen una caducidad y como ya cualquier ETF puede replicar cualquier índice, pues han empezado a crear instrumentos que replican índices o cosas tan volátiles como el VIX o estrategias con opciones y demás. Y claro, la gente se llevó las manos a la cabeza como de un día a otro tuvieron que cerrar el ETF por las pérdidas que habían tenido y se fue a cero. Y se fue a cero, que parece que sí, no, yo me pongo aquí a largo plazo, pero ojo, hay que saber dónde se mete el dinero porque todos los instrumentos no son iguales. Y todas las réplicas de todos los índices no son iguales y cada índice tiene su riesgo. Que a largo plazo siempre sube, a largo plazo la bolsa sube, pero depende de qué bolsa esté replicando. Es decir, esto hay que tenerlo claro y los cambios de moneda. Es decir, quizás tú estás comprando un ETF en moneda propia, en una moneda que se devalúa y tu rentabilidad se puede ir al garete. Y en este tipo de cosas es donde yo creo que más y porque es lógico que se pierda, pero el minorista muchas veces no tiene en cuenta, escucha un webinar, escucha una formación y ve las bondades que sí las tiene, y las tiene muchísimas, la gestión pasiva, ya sea a través de fondos índices y ETF, pero se le olvida completamente que esto puede llegar a un punto donde hay que ver qué alcanza y las implicaciones que puede tener. Sí, yo aquí quería hacer un inciso que creo que es algo que la gente no tiene en cuenta, que inversores pasivos de verdad o indexados, de cada 100 que lo dicen hay uno que lo hace o dos. Porque la mayoría de inversores lo que hacen es utilizar productos o fondos índice o ETF, fondos indexados, y luego ellos se ponen a comprar el mercado que más les gusta, de repente uno baja y lo venden, se mueven toda una cosa, lo mueven a liquidez. Entonces lo que hacen es trading con fondos índice o ETFs o hacen sus previsiones macro de el euro va a ir bien, el tal va a ir mal y lo van moviendo. Y eso no es la gestión pasiva como nos cuentan de comprar y mantener y hacer una estructura y olvidar tu cartera permanente. O sea, eso no es lo mismo. Entonces, yo lo que sí que estoy detectando es mucha gente que se está cambiando a estos vehículos, a los ETF sobre todo porque son más ágiles de compra-venta. Y lo que hacen es lo mismo que hacen gestión activa, que es moverte constantemente entre mercados, aportaciones y tal, pero con fondos índice. Entonces, al final lo que están haciendo es volver a destruir valor, porque si partimos de la base de que la gestión activa nace porque los gestores no son capaces de batir al mercado, pues esa persona tampoco lo va a ser. O sea, si utilizas fondos índice para hacer todos estos movimientos en función de tus visiones del mercado, pues no lo vas a conseguir. Si no lo consigues los mejores, tú tampoco, es de sentido común. Y yo sí que quiero alertar eso, que mucha gente utiliza estos productos como si fueran la panacea, pero luego tienes que usar el uso y saber usarlos. Y aquí la gente, los que hacen carteras de Bogle, los Bogleheads que tenemos ahí, lo muy bueno en Rankia, y demás gestores que intervienen como Antonio Rico y toda esta gente lo dicen, que no es lo mismo utilizar productos indexados o fondos pasivos o o como los quieras llamar, que ser un inversor indexado, inversor pasivo. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta por un poco por avanzar. Estaba buscando y ahora le diré a mi compañero John que es la imagen que se estaba poniendo. Enrique Roca nos pasaba hace unos días varias fotos de índices porque siempre tenemos la idea de comprar y esperan el tiempo y la idea de varios índices que si hubiéramos comprado hace mucho tiempo atrás, hace 20, 30 años, aún estaríamos en pérdidas con mercados como el de China, que estoy viendo que en los últimos 10 años lleva un menos 60, un buy and hold sobre Canadá también, hubiera sido una burbuja, porque muchas veces nos quedamos con el gráfico americano, pero en Japón, por ejemplo, en los últimos 49 años, es decir, si hubiéramos comprado en diciembre del 89, llevaríamos un menos 50 y todavía no hubiéramos recuperado, ¿eh? Entonces, voy a ver si le paso este correo y lo podemos, mientras debatimos sobre la siguiente pregunta, a John puede mostrar las gráficas porque eran verdaderamente interesantes, que muchas veces nos quedamos con que a largo plazo todo sube, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Sí, totalmente. Por eso decimos siempre el efecto de la diversificación y tener una cartera más o menos diversificada, porque es lo que has comentado. Te toca un mercado que no tira y ya no hace falta que te vayas al Nikkei. Te vas al IBEX. El IBEX es un índice o ciertos índices europeos que no han hecho prácticamente nada en 10 años. Muchos no se han recuperado a niveles previos de la crisis. Y si sumas dividendos, pues sí que es verdad que algunos sí que lo han hecho un poco mejor. El Return, por ejemplo, sí que lo ha hecho un poco mejor, pero no son comparables a los resultados que tiene una cartera como el MSCI World, una cartera completamente diversificada, que tengas todos los mercados, y ya no solo renta variable, porque aquí estamos hablando de renta variable, pero hay muchas carteras
o muchos activos que no estamos teniendo en cuenta. Y eso es algo que los inversores tienen que tener claro, que no es compro el IBEX y me olvido, porque el que hubiera hecho eso hace años aún se estaría rasgando las vestiduras diciendo que he hecho. Y ahí, pues bueno, entra el juego la diversificación y el saber combinar activos para que tu cartera sea mucho más eficiente. Sí, y es que también, lo estaba pensando ahora mismo, es que también siempre nos fijamos en el SP, pero uno hay que detenerse a pensar, ¿quiénes conforman el SP? Las 500 mejores empresas de Estados Unidos, la primera economía mundial durante el último siglo y medio que llevamos. Y cuando una empresa lo hace mal, o pensemos en el Dow 30, las 30 empresas tecnológicas industriales más importantes, el Dow Industrial Average de Estados Unidos, es decir, y la que lo hace mal se va. Entonces, a largo plazo, está claro que tendrán que subir porque estamos tomando lo mejor de lo mejor. Y en un corto periodo de plazo pueden tener fluctuaciones, pero a largo plazo seguramente irá bien, irá bien. Igual pensamos en el Russell 2000, las 2000 empresas pequeñas de capitalización en una economía que ha demostrado crecimiento sostenido en el largo plazo. Entonces, al final también la composición de índices influye mucho y qué empresas lleva dentro. Completamente, de hecho, hace poco había el debate de los índices, si tú lo piensas fríamente, por definición, por qué no pueden ser batibles, ¿no? Quiero decirte, un índice es algo que se ha decidido de una estructura que cada uno tiene una forma, que por ejemplo en el IBEX es por volumen, por volumen de negociación, influye la capitalización, pero no es como otros índices que son todas las empresas del mismo peso, otros que son por capitalización, otros que simplemente es por el precio de la acción. Entonces, esos índices simplemente depende de cómo se han construido, tiene una estructura. El otro día lo veía que no es lo mismo el SP tal como está ahora, como que si tuvieras todas las empresas del SP el mismo peso. El índice hubiera tenido un rendimiento completamente diferente. Y así mil casos. Y si tú lo piensas fríamente, eso se podría optimizar. Tú podrías decir, vale, pues quitamos de los bancos el IBEX. El IBEX sin bancos en los últimos 10 años o 20 años hubiera sido un mundo de diferencia. O un índice, coger el IBEX y decir, pondero que todos los sectores tengan el mismo peso. O así, por decir, estoy hablando empezando en voz alta, ¿no? Pues se pueden hacer mil combinaciones que quizá con pequeños cambios, esto es lo que es también el factor investing, el tema del smart beta, que con pequeños cambios, pequeñas modificaciones en los índices les quieres batir, ¿no? Y esto quizá es un terreno en el que yo creo que la gestión activa y pasiva van a tirar y sobre todo el tema de los índices, ¿no? O sea, ¿por qué los índices no lo pueden hacer mejor si, por ejemplo, quitamos las empresas que cotizan a múltiplos muy altos o muy bajos o con mucha deuda? Eso es un debate muy interesante que yo veo que está saliendo ahora en los últimos 2 años. No es muy famoso porque no hay muchos productos que hagan esto, pero cada vez está tirando más y no sé lo que pensáis, pero yo pienso que la gestión activa pasiva va a tirar a un punto medio, ¿no? A pequeños cambios en los índices que hayan demostrado por factores o por como sea, lo hayan calculado, que pueden dar mayor rentabilidad con un pequeño cambio que no te cuesta nada hacer. Perfecto, pasamos a las preguntas que si no, no avanzamos un poco aquí. Quiero empezar a invertir, pero tengo pocos conocimientos de finanzas. ¿Cuál es el método más fácil y más adecuado para mí si no quiero estar pendiente de los mercados por cuestiones de poco tiempo? Vale, aquí doy mi opinión rápida. Si no quieres dedicarle tiempo, si no te gusta esto, si no quieres seguir los mercados, tienes que irte a Robo-Advisors o gestión pasiva o irte a un asesor que te monte una cartera y te olvides. Porque yo siempre digo que tienes que saber un poquito para que no te timen o para que puedas montártelo tú o poder controlarlo. Si te quieres olvidar, Robo-Advisor, como Indexa que lo hemos nombrado antes, o cualquier otro de los que hay en el mercado. Si la quieres hacerte tú la cartera, tienes que dedicarle un pelín más de tiempo, tendrás que averiguar qué fondos como el Amundi, qué pesos, qué tal, gestionar tú las aportaciones y todo. Y si quieres tener un asesor, pues tendrás que hablar con él, encontrar uno que te guste. Hay mil empresas que te hacen sin compromiso una conversación para hablar y encontrar uno que se adecue a lo que tú necesitas. Gestión activa, gestión pasiva, lo que sea. Entonces tienes que buscar y encontrar algo con el que tú puedas dormir tranquilo sabiendo que le has delegado la gestión. Eso es lo importante, delegar la gestión en algo que coincida con tu forma de ver el mundo. Sí, aquí yo coincido y creo que será rápida la respuesta, pero coincido y creo que es muy importante. Diría que el 99% desde que estoy aquí en Rankia de las personas que he visto perder dinero era cuestión de formación, de que no tenían una formación adecuada para conocerse a sí mismos y establecer qué era el vehículo de inversión adecuado para ellos. Porque siempre se dice,
Si no tienes formación, no inviertas en acciones porque es muy complicado, hay que analizar compañías, hay que saber de ciclos económicos, hay que saber de sectores y demás. Y esto es totalmente cierto. Es decir, a no ser que te vuelvas trader y empieces a pensar en un análisis técnico y en pensar en intradías y otros temas, si vas a ir a invertir a largo plazo en compañías, necesitas saber algo de economía, necesitas saber algo de análisis de empresa, necesitas saber algo incluso de contabilidad y aún así puedes equivocarte. Tenemos a los mejores gestores como se equivocan y ejemplos hemos tenido de errores durante el último año 2018 un montón. Pero es que también está la falacia de que, bueno, si no sé, escojo cualquier fondo de inversión y acertaré. Y esto es un error. Es decir, hay que tener conocimientos para discernir entre millares de fondos de inversión cuál es el adecuado para ti. Y ya no hablemos de la parte de comisiones, sino qué invierte, qué hace el gestor. Y es algo para las personas que tienen poco tiempo y paciencia. Está bien que no tengas tiempo para dedicarte a saber de economía y demás, pero tiempo para sacar un checklist básico de cosas que le vas a pedir a tu gestor, a tu fondo o demás, porque hay mucha gente, por ejemplo, a mí me gusta invertir en Latinoamérica, pero por convicción personal y he tenido que hacer un checklist y quizás no estoy del todo contento en el vehículo a través del cual estoy invirtiendo en Latinoamérica, pero no, aquí en España no hay, todavía no he encontrado un vehículo que me guste un poco más que este. Y entonces, pero es cierto que cuando me he puesto a mirar, he tenido que hacer un análisis de cómo se conforma en lo que estoy invirtiendo, qué hace el gestor, en qué invierte, en qué compañía se invierte, porque sí, yo quiero invertir en Latinoamérica, pero si mi gestor invierte de una determinada manera o en un determinado país, o cuando invertimos en regiones o en fondos de este tipo de regiones o muy amplios, elegir no es tan fácil y la gente piensa que busca Morningstar, hace un filtro y el filtro que más usa estoy seguro que es el de la rentabilidad del año pasado, porque es el que sale verdecito. Y ya no miramos y como no hay datos para 5 y 10 años, decimos, bueno, me quedo con lo verdecito. No, es que es importante que haya datos para 5 y 10 años. Y si el numerito en vez de ser un 10 es un 2% a 10 años, es mucho mejor, en mi opinión, que el número que haya a 1 o a 6 meses, porque ya cada vez vivimos tan rápido que todo el mundo habla de largo plazo. Pero miramos la rentabilidad, cartas mensuales de gestores, para ver la rentabilidad que ha tenido en un mes. Entonces, ¿sabes? Me choca que también para la parte de fondos se necesita mucho conocimiento para saber el tema de comisiones de rotación de cartera, de dónde está invirtiendo, de la diversificación que está usando, del equipo gestor, cómo se ha movido, las relaciones que hay entre el equipo gestor, si tiene propiedad de la gestora o no, si es gestión independiente, si es gestión bancaria y cuántas tiempo lleva en el fondo. Y eso lleva un tiempo, sí. Por eso coincido pero con lo que decías. Si no tienes tiempo, no tienes conocimiento y lo único que quieres es batir a la inflación a largo plazo y mantener tus ahorros y quieres invertir en bolsa, fondo índice, ETF y sobre uno de los globales como el que mencionaste, la Mundo MSCI World y demás, para no entrar en criterios de selección, porque si te pones a seleccionar te puedes topar con que te tocas, inviertes en un ETF de Japón en los años finales de los 90 cuando empezaron a aparecer los ETFs y todavía estarías buscando tu dinero. Totalmente de Yo, acuerdo. yo efectivamente también estoy de acuerdo con vosotros y bueno, para que no se quiera intervenir mucho en el mercado, pues nada, fondos índices que cubra todos los mercados del mundo. El MSCI World, un ejemplo, y otro sería en emergentes. Y ya no voy a hablar más, que si no sería repetir lo mismo. Pregunta bastante genérica, pero para un gran debate. Siguiente. ¿Estamos en un buen momento para invertir? No sé si lo sabéis vosotros, chicos. Aquí me pondría filosófico bueno, siempre es buen momento para invertir, aportaciones periódicas, todo eso. No hay otra respuesta, la verdad. Pues yo ahora estoy invertido a tope y pienso que pues si baja, pues traspasaré de cosas defensivas a agresivas, pero hay que estar invertido. El coste de oportunidad de no estar es enorme. Esa es mi visión, entonces para mí siempre es buen momento, a menos de que veas que es unos niveles de valoración excesivos, pero no invertiría en bolsas, invertiría en otras cosas, pero estar invertido siempre hay que sacarle rentabilidad al dinero, porque si no le sacas rendimiento al dinero por poco que sea, pierde valor. Si no sé qué pensáis aquí a John y Luis Ángel. Yo creo que en parte tienes razón, Dani, pero yo invertiría, pero con cautela. Quiero decir,
No sabemos lo que va a pasar, no tenemos la bola de cristal y no sabemos si de aquí a un año el mercado va a caer un 40% o no va a ser así. En ese sentido, yo creo que la mejor estrategia, si ya tenéis algo de dinero invertido, sería hacer pequeñas aportaciones, seguir invirtiendo, pero no todo el capital que tenéis disponible para invertir. Yo, porque no sabemos si de aquí a 2 años va a caer la bolsa un 40%. Y en el momento que caiga, si metemos todo el dinero que tenemos para invertir, no vamos a tener dinero, liquidez en ese momento. Quiero decir, sí que es verdad que siguiendo esta estrategia y si finalmente el mercado sube, y estoy perdiendo parte de la rentabilidad de la liquidez que estoy manteniendo, pero es que dudo mucho, quiero decir, yo veo más probable que el mercado caiga un 20% que suba otro 20%. Más que nada porque, como bien decías antes, yo creo que algunas empresas de las FANG están muy sobrevaloradas. Es mi opinión, quiero decir, a lo mejor no, a lo mejor mentira, a lo mejor Netflix está bien. No sé qué opinas vosotros. Luis Ángel, tú eres el experto aquí en acciones. Sí, yo aquí soy un poco, creo que voy a rescatar la frase que tú decías que era la parte de convicción. Es decir, si uno tiene la convicción de que a largo plazo la bolsa y las acciones bien seleccionadas, ya sea por el vehículo que sea, no voy a entrar en el debate del vehículo si directamente en acciones o fondos y demás. Yo creo que si tienes la convicción de que la bolsa es el instrumento que a largo plazo sube, hablamos de instrumentos y demás, yo creo que es el buen momento para invertir, como decías antes, Dani, siempre. Ahora, ¿qué pasa? Si tu estrategia es obtener una rentabilidad superior a las que ofrece el mercado, yo creo que este no es el momento para entrar, porque ya descarto la opción de ponernos cortos, es decir, descarto que un inversor al que nos estamos dirigiendo ahora se le pase por su mente ponerse corto. No porque no sea una buena estrategia o no, sino porque el coste que supone ponerse corto y las implicaciones que tiene, los mecanismos que se utilizan para ponerse corto, tienen unos costes aún superiores a las ventajas que pudiera tener para un inversor iniciándose o novato. No digo un inversor profesional, ahí hay incluso los grandes gestores, esa técnica no lo utilizan, excepto diversos fondos de inversión libre o hedge fund que conocéis. El mercado, yo sinceramente, como dice Ayón, lo veo muy sobrevalorado y en ese sentido, sobre todo, eh, pero también puntualmente, es decir, en compañías que tú miras los números y dices, no genera beneficios, es todo expectativas y ejemplos tenemos, es decir, ejemplos tenemos, Ayón acaba de mencionar a Netflix, que cada vez, es verdad, cada vez todo el mundo utiliza más, pero la competencia cada vez replica lo mismo y no se gasta tanto en contenido, digamos, el Amazon Prime y tenemos cualquier plataforma china que en 2 días se ponga a competir en ese sentido. Pero lo que sí que quiero decir que siempre los mercados, yo creo que con lo que he leído y lo que he vivido estos años, siempre creo que hay un hueco donde escaparse y por eso yo creo que el asset allocation es fundamental. Ser un buen, saber dónde poner tu dinero yo creo que es muy importante y por tanto siempre pienso que hay un momento para invertir. Por ejemplo, el año pasado, una de las economías que creo que más tiró, no quiero pillarme los dedos, pero juraría que es India y Rusia y incluso la parte positiva de mi cartera fue toda la parte de Latinoamérica. Es decir, cualquiera que hubiera invertido ahí hubiera encontrado rentabilidad. Cualquiera que esté huyendo de la renta fija a largo plazo hubiera salvado y salvará una buena parte de su cartera. Es decir, entonces, mi idea, porque estoy divagando un poco al final, yo creo que momento para invertir siempre hay, pero no momento para invertir en cualquier cosa. No es el momento de cojo y pues da igual lo que se esté pagando por Tesla, pues yo compro más, como mismo pasó con el Bitcoin. Es decir, Bitcoin puede ser una inversión a futuro, seguramente si creará si se logra convertir y estabilizar un precio, ahí vi que debatías con una persona que hubo un post sobre las tesis maximalistas del Bitcoin. Todo activo tiene su momento y su lugar. Ahora, pagar precios excesivos con tanta variedad de activos y lugares en donde invertir es lo que sí nunca se debe hacer.
Entonces, yo, por ejemplo, huiría, pero ferozmente de las tecnológicas. Tengo uno de los fondos que tengo invierte en tecnológicas y por cada vez eso me gusta menos, pero sigo viendo valor. Hay un diferencial muy, muy grande entre los múltiplos de las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Y no estoy diciendo que ahora sea el momento de invertir en pequeñas y medianas empresas, porque cuando hay miedo en el mercado, el dinero sale volando de estas empresas. Y es como hemos visto en fondos como que se están especializados en pequeñas y medianas empresas, como a pesar de que los fundamentales de la compañía nos han deteriorado, la destrucción de valor para los accionistas de los fondos o los partícipes en los fondos ha sido bastante dura. Ha sido bastante dura porque ha salido dinero. Y es que el dinero es miedoso y cuando hay volatilidad y cuando no hay, la gente empieza a sentir el miedo en los mercados después de 10 años subiendo, y de todos los días te levantas con el titular de Bloomberg de que se avecina una caída para 2020 y 2019 todo el mundo, pues el mercado vuela de esto y se va a acciones defensivas. A mí, por ejemplo, yo ahora no os recomiendo, pero me gusta muchísimo la estrategia que lleva Antonio Rico, porque creo que es el momento para una estrategia así. Quizás cuando el mercado, si hay una recesión y demás, a partir del momento de una recuperación, quizás no sea el vehículo adecuado para obtener grandes revalorizaciones, pero para un momento como este, donde hay un vuelo de empresas pequeñas y un vuelo hacia la calidad, un risk off, como le llaman, pues a mí es un instrumento que lo veo todo instrumento de este que invierta en compañías defensivas que con buenos dividendos sostenidos en el tiempo o bonos de economías. Tenemos el bono americano ya casi el del 10 años al 3%. Un 3% no es nada despreciable para un inversor a largo plazo. Entonces, en este sentido, yo siempre encontraría un lugar donde invertir, pero lleva tiempo saber cuál es ese lugar. Totalmente de acuerdo, dicho Ángel, no puede estar mejor explicado. Pasamos un poco y adelantamos. Una persona nos comenta que va ya, esta parte va más centrada en acciones. Dani, si quieres ayúdanos con tu visión, que siempre nos de eso, pero estaremos más centrados en la parte de acciones. Voy a llevar empresas, una cartera con empresas como Apple, Google, Amazon, Banco Santander, Inditex, SAP, BMW, Procter Gamble, Iberdrola a largo plazo y con aportaciones periódicas en cada una de ellas. ¿Cómo lo veis? A John te cedo la palabra. Vale, pues voy a empezar yo. Vale, veo primero que son 10 empresas y 3 lo componen tecnológicas, o sea, el 30% lo va a tener tecnológicas. Tienen un banco, una empresa que vende ropa, software, coches, utilities, energía. Más o menos está diversificada, puede que tenga un poquitín más de tecnológicas, pero está bien. Pero yo lo que pienso es, primero, hay que valorar qué cantidad va a poner en cada una de esas empresas. ¿Va a ser la misma cantidad en cada una de ellas o va a haber algunas que va a ponderar un poquitín más que las otras? Supongamos que va a ponderar lo mismo en cada una de esas empresas. Entonces habría que valorar si tiene sentido o no comprar cada mes o cada 2 meses 10 empresas haciendo esa aportación. eh, Teniendo en cuenta que son valores y tienes que pagar unos costes de compra-venta con el broker. Todo eso sin tener en cuenta gastos de custodia si lo tuviera, gastos de mantenimiento de cuenta, dividendos, cambio de divisas, porque Apple se compra en dólares. ¿Vale realmente la pena o vale más la pena un fondo de inversión que te cobra un 2 y pico, 3% de TER anual y ya te olvidas que también tengan esas compañías? No sé, se lo dejo caer a la persona que hizo la pregunta. Yo, para cantidades pequeñas, realmente para una persona de a pie, ¿sabes? Que igual cada mes pueden meter en 10 empresas, 100 euros en cada uno, yo no lo veo factible a largo plazo, sobre todo por el tema de las comisiones. Yo aquí, viendo la cartera que se está creando, es decir, hay empresas que me gustan bastante, dígase, para un largo plazo y un inversor defensivo, dígase, Inditex, SAP, BMW, Procter Gamble, Iberdrola, si quieres cobrar un poco de dividendo a largo plazo y vivir de la rentabilidad por dividendo que ofrece. La parte de tecnológicas, yo creo que ahí sobrepondera demasiado.
Es decir, no sé qué objetivo de rentabilidad quiere conseguir y demás, pero tener las tres tecnológicas más grandes, quitamos a Facebook que no la tiene, entiendo porque va pensando que es un poco más tema de moda y de revolución tecnológica. Yo con las tres no estaría contento tener las tres, quizás me quedaría con el monopolio que representa Google. Apple yo creo que cada día tiene más competencia. Me gusta lo que hace, veo que la gente es muy fan de Apple, pero hay competencia y cada vez la gente le importa más la competencia. Yo en Google no le veo un rival ahora mismo, excepto los buscadores chinos, pero que están centrados allí en esa zona, no le veo rival y me quedaría con quizás con Google y Amazon, aunque reconozco que los múltiplos quizás pueden ser exigentes. Los múltiplos al final son exigentes porque han demostrado crecimiento, es decir, quizás tengan todo el sentido, pero bueno. De Banco Santander no opinaré, es decir, porque es cierto que están a una cotización bastante baja respecto a los últimos años, pero la forma que ha tenido de operar en los últimos años, por ejemplo, repartir dividendo con los scrip dividend, aumentando la cantidad de acciones, al final a largo plazo ha diluido al accionista muchísimo, lo ha diluido. La gestión del banco en mercados como Inglaterra, Brasil, ahí esa parte está bien, pero la parte de España han reconocido ellos mismos que no ganan dinero. Han comprado el Banco Popular y se han metido en un rollo bastante importante. Y creo que los bancos, hoy mismo conocíamos la noticia de que Google les había dado de alta como banco en Irlanda y había recibido los permisos. Creo que a los bancos todavía le falta una ola tecnológica y sinceramente viendo las aplicaciones, yo sinceramente comparo la aplicación virtual que tiene BBVA o algunos bancos o alguna fintech y veo la de Banco Santander y creo que todavía están un paso por detrás en ese sentido y creo que van ahí un paso detrás y entonces no me gusta para invertir el Santander, entonces a largo plazo no veo una inversión a largo plazo en Santander. Sobre la parte de aportaciones periódicas, es lo que ha dicho John. Si tienes poco dinero y la idea es comprar las 10 cada vez que haces una aportación, esto es un suicidio vía comisiones. Recomendaría que agrupara las aportaciones y las diluyera en el tiempo. Por ejemplo, logras ahorrar 300 euros. No compraría 300 euros de Apple, esperaría, por ejemplo, 2 3 meses, reúno 900, 1000 euros, 1200 y entonces compraría porque si no el tema de comisiones con cantidades pequeñas y viendo las comisiones que se cobran, si las comisiones en los fondos son altas, dependiendo de con qué broker operes, las comisiones pueden ser sangrantes. Es decir, no voy a explicar la comparativa de brokers y comisiones que hay, invito a todos los asistentes a mirar y verla por sus propios ojos, pero las comisiones son bastante altas y se pueden llevar muchísimo más que si operas con un broker que sea caro. Y en España de eso sobra. Yo hablando un poquitín de las empresas, bueno, voy a hablar de una en concreto, voy a hablar un poquitín de Google. Google, técnicamente hablando, no tiene competencia. El buscador chino se llama Baidu, pero Baidu no está en Occidente. Y me temo a mí que cuando China se produzca una especie de tercera revolución, cuando el país se abra realmente a los mercados, yo creo que empresas aisladas como Baidu van a perder competencia contra Google, que es realmente el buscador que utiliza todo el mundo. Aparte de eso, Google no solo es un buscador. Google es el buscador, más, por ejemplo, el sistema operativo de Android viene de Google, que también son muy listos y tienen el buscador de Google preinstalado en Android. Últimamente, bueno, hace unos años también tienen un acuerdo de Apple para instalarlo en el Safari de Apple, etc. YouTube es de Google y cada día más invierte más en I+D. El único peligro que le puedo ver a Google es la tasa esa, ¿no? La tasa de las tecnológicas que ahora más o menos se dice que va a haber, pero está un poquitín en el limbo. Yo creo que sí que lo va a haber, pero lo que no sabemos es cómo va a repercutir porque no sabemos qué cantidad va a ser exactamente eso.
Perfecto, sí. Sobre esta cartera no creo entrar en más debates, creo que lo hemos analizado. Creo que si mira, por ejemplo, la cartera de Antonio Rico, porque me da la impresión de que este usuario quiere crear una cartera de empresas grandes que tengan sostenibilidad a largo plazo y que repartan dividendos. Si ve la cartera que tiene el fondo de Baelo, ahí puede encontrar muchísimas ideas de inversión mucho más interesantes que algunas de las compañías que deja. Vale, vamos a una pregunta que creo que es algo que está de moda ahora y que vamos a hablar. Tengo 30 años y de mi trabajo gano unos 1.250 euros netos al mes. Entre vivienda, gastos y ocio se pueden ir 1.000 euros perfectamente, por lo que solo podría ahorrar unos 250 euros al mes. ¿Crees que podría alcanzar la libertad financiera antes de los 50 años? Yo, yo esas preguntas, primero es muy difícil calcular porque tú no sabes cómo va a evolucionar el mercado. Pero si hacemos un pequeño estudio, ¿no? Interés compuesto. Si quieres te lo saco yo que tengo los datos que los sacaba antes. Eh, tú ahora mismo, si yo ya le digo que no, voy a mojarme, no, imposible, porque he hecho una simulación con un 10% de rentabilidad que me ha dado hasta risa ponerlo, pero 10% de rentabilidad aportando 250 euros al mes en 20 años tendría 120.000 euros. O sea, con 120.000 euros está muy lejos, muy, muy lejos de la libertad financiera. Con 50, o sea, 20 no le da. Entonces yo creo que no. No necesitaría o más tiempo o más aportaciones, porque más rentabilidad seguro que no. De hecho, yo pondría un 6 o un 8. Lo que sí que recomiendo a los que nos estén escuchando es que es un ejercicio muy bueno lo de calcular la calculadora de interés compuesto que está buscando a John ahora mismo en Google. Básicamente poner cantidad que puedes poner, algo realista, un rendimiento esperado y cantidad de años. Y empiezas a jugar. Empiezas a jugar y dices, mira, pues hubiera empezado 5 años más, un poquito más al mes, en vez de 100, 150. Y empiezas a jugar y te das cuenta de que el plazo y las aportaciones son clave. Y luego la rentabilidad es la que tu estómago te permita soportar, porque esto va en función del riesgo. No sé, aquí a John si quiere aportar algo más. Sí, yo estoy totalmente, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Es difícil alcanzar la libertad financiera en 20 años con esa aportación. Más que nada porque, mira, de interés, yo no voy a coger un 10%, voy a coger un 8,5%, que es interés medio, o sea, la rentabilidad media del S&P 500 en los últimos ciento y pico años. Bueno, de las empresas americanas. Eso sin tener en cuenta la inflación, que ha estado sobre un 2%. Y sin tener en cuenta los impuestos que nos graban por el rendimiento del capital mobiliario. Es decir, este 8,5% se puede quedar perfectamente en un 6%. Si hacemos el cálculo, esta persona tendría dentro de 20 años 113.000 euros buenos, o sea, bien reales, por así decirlo, ¿no? Habíamos dicho que esta persona gasta 1.000 euros al mes. Suponiendo que no haya inflexión y que no haya IPF y que siga gastando 1.000 euros dentro de 20 años y que el tipo de interés, eso es lo normal, siga siendo un 6% de 113.000 euros, dudo que le dé 1.000 cada mes. Yo aquí, porque, joder, le habéis quitado toda la ilusión al chico que ha hecho la pregunta. Que está, Eh, está muy lejos. sí, sí, está. eh, Tendrá mucho dinero, es decir, pensémoslo, es decir, en esos números que hemos hecho la simulación tendrá mucho dinero. Ahora, lo que él se refiere de tener libertad financiera, no. Bueno, un Eh, colchón para jubilación tendrá, pero libertad financiera no tendrá. Ahora, quizás voy a explicar un poco porque quizás nos está escuchando gente y no entienda un poco qué es la libertad financiera. Es un concepto que está muy de moda. Hay varios grupos creados y creando contenido. Incluso en los últimos meses se han abierto varios blogs en Rankia acerca de esto. Recomendaría el blog de Enrique Gallego. Es una persona que consiguió la libertad financiera. La libertad financiera, en palabras básicas, es conseguir que con un ahorro periódico y demás, conseguir un capital que con las rentas que deriven de ese capital se pueda cubrir los gastos básicos y las necesidades de una persona mensualmente y así la persona puede dejar su trabajo. Básicamente, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tengo 1 millón de euros ahorrados o que tuve una herencia o que alcancé de determinado. En vez de vivir de ese 1 millón de euros,
ese millón de euros lo invierto y, por ejemplo, tengo un millón de euros y tengo una cartera que me da una rentabilidad por dividendo de un 5%, entonces de ese 5% es de lo que vivo, básicamente. Y entonces a partir de aquí el uso se utiliza de forma vía dividendos. Hay quien utiliza la libertad financiera vía dividendos o vía venta de acciones, aunque esto descapitaliza tu capital en este sentido, porque lo que estás vendiendo te lo estás gastando y no lo estás volviendo a poner. Pero hay varios métodos y varias filosofías, pero eso es un debate que me acuerdo ahora, Dani, que se tuvo en Twitter con Marcos Luque, creo que ponía su cifra para calcular la independencia financiera, y yo, por lo que conozco y he leído, todo el mundo lo sitúa de 600.000 euros hacia arriba. Sí, evidentemente que yo no he hecho una buena puntualización, que es en función de lo que gastes. Una persona que viva con 600 euros porque viva en una situación de que ya tiene casa y que no gasta mucho, no es lo mismo alguien que gaste 1.000 o alguien que 1.500. Pero sí que están en torno si tú supones un rendimiento no muy agresivo del 5, 4 o 6%, en torno a los 600.000, medio millón, esas son las cifras que la gente tiene para la independencia financiera. Pero claro, es que depende. Si eres una persona que tienes dos hijos o algún problema, alguna carga familiar o alguna enfermedad. Es que es muy complejo. Entonces, depende muchísimo de la situación, depende muchísimo, pero bueno, yo partiría de ahí como base y hacia arriba. Eso es lo que pero insisto en lo del tema de la libertad financiera está muy bien, pero la gente tiene que pensar en objetivos de tener una buena jubilación, no tanto del dejar de trabajar, e irse al Caribe o a su pueblo a vivir de la renta, sino a tener una jubilación tranquila. Si luego todo va bien, pues ir aportando más dinero y al final conseguir la independencia, pues genial. Pero para el inversor medio si empiezas con muy joven, pues vale, pero una persona que empiece con 40 años o es que lo tiene muy complicado. Tiene que tener muchos ingresos para aportar, porque aquí la materia prima son los ingresos. Si tú no aportas capital a la cuenta, no hay, por mucho que le saques muchos años, es complicado. Entonces, bueno, es ambicioso, pero tampoco hay que dar falsas expectativas. Yo, Efectivamente, Dani, y estoy totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, también me gustaría añadir un punto más, ¿no? Para decir que esta persona no alcanza la libertad financiera. Y es que si esta persona, porque el ciclo económico también afecta. Quiero decir, si la persona que me hizo esa pregunta hubiera invertido tal vez en el año 2008, cuando cayó toda la bolsa, un 50 o 60%, sí que posiblemente le haya sacado durante estos 10 o 11 años una rentabilidad bastante superior a ese 10%, solo invirtiendo en índices pasivos. Sin embargo, si empieza a invertir esta hora, dudo muchísimo que estemos en el inicio de un ciclo expansivo a nivel de mercados bursátiles. Entonces, dudo mucho que en 20 años alcance, bueno, muchísimo más difícil de lo que se cree para alcanzar esa libertad. también yo, por seguir dándole ánimos al chaval, tienes 30 años, es decir, tienes seguramente potencial para aumentar esos ingresos, es decir, esperemos que los salarios suban y yo intentaría ahorrar un poco más, es decir, que solo tengas capacidad de ahorro de un 10% de todo lo que ganas, un 10, un 15, a mí me sabe a poco si tu objetivo es alcanzar la libertad financiera. Al final, para alcanzar una cosa tienes que sacrificar otras y si tú quieres tener un beneficio de poder dejar de trabajar a los 50, quizás ahora hay que arrimar el hombro con el tema de gastos. Sé que está complicadísimo, ¿eh? Hablo desde Valencia, pero la situación que se está viviendo en Madrid y en Barcelona para gente joven con temas de alquileres y necesidades básicas es bastante complicada y más con un salario de 1.250 euros. Pero si tu capacidad de salario aumenta, debería ser capaz de aumentar también la capacidad de ahorro. También pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinión os merece Apple? Creo que de esto hemos hablado, pero voy a dar una visión rápida porque supongo que quería una pormenorización más de esto. Al final hablo desde un Mac y con un iPhone 4S que tengo. Es decir,
Creo que Apple tiene una fuerte identidad de marca y es un foso defensivo muy grande. Tuvieron en la mente y el equipo directivo de los años 90 la capacidad de desarrollar productos innovadores y que rompieron el mercado y que han marcado un antes y después. Han conseguido un engagement con un determinado tipo de usuario que tener determinados productos es un señal de estatus y en ese punto tiene sentido. Ahora, creo que se les ha ido la mano con los últimos precios. Es decir, que un iPhone empieza a valer casi un salario y que se saquen nuevos modelos sin grandes diferencias, no sé cuántos megapíxeles o tal reconocimiento, yo creo que les ha lastrado cuando los chinos han aparecido aquí en este mercado copiando tecnologías a una velocidad y a un precio ridículo y apretando márgenes. Sin decirlo, no dudo la capacidad de ingresos que tiene Apple y de capacidad de reinvertir esto en I+D, seguramente será capaz a largo plazo de crear productos innovadores. Los que tiene ahora no lo son en mi opinión, no lo son tan innovadores como los que tuvieron en un momento donde sacaron el iPhone, innovaron el iPad, los Mac, es decir, llevamos por lo menos 5 años que yo no encuentro un gran avance en la compañía. Es la principal apuesta de Buffett, me lo recordaba Dani hoy, y a largo plazo seguro que lo que está confiando es su capacidad de seguir generando nuevas ideas y en su equipo, que lo ha demostrado, pero hoy por hoy, a los múltiplos que llegó a cotizar, para mí eran totalmente desproporcionados. Aquí a John, que ya os aviso que en tecnológicas es un apasionado de las tecnológicas y de todo esto, podrá dar una opinión un poco más avanzada que la mía. Y Dani, también si quieres compartir algo, es bienvenido. Eh, Entiendo que lo que se refiere con qué opinión merece Apple es ¿estaría bien o no invertir ahora? Entiendo que esa es la pregunta que tiene. Siendo más cortos, es en este momento, a este precio, no. ¿Más barato? Sí. Y lo explico por qué. Bueno, es mi opinión. Eh, Como decía mi compañero Luis, una de las cosas de los riesgos que está afectando a Apple es el incremento de competencias, sobre todo de mercados emergentes. Xiaomi, Huawei, Oppo, son marcas que hace 3 o 4 años apenas existían o la gente no lo conocía tanto. Y sobre todo es que esas marcas, curiosamente, son un mercado chino, un mercado en que Apple creo que consigue sobre el 20% de su facturación, o sea, una barbaridad. Y sobre todo en que, espera, creo que si cojo los datos de Apple lo podría explicar mejor. Mientras tanto, si quieres, doy un poco yo mi visión, pero lo siento cortarte, pero a mí no me gusta nada Apple, ni como usuario, ni como inversor. Lo único que me gusta de ellos, que creo que en los datos financieros lo vas a tener claro, es el nivel de caja tan brutal que tienen y la capacidad que va a tener de reinventarse. Ahora mismo lo de los teléfonos en China no le está tirando y está teniendo problemas, pero una empresa que tiene tantísima caja, cuando quiera puede ponerse a comprar a otros titanes del sector. Es que podría comprar, yo creo que podría comprar medio IBEX si quisiera mañana mismo. Y eso es lo que creo que es la principal virtud de Apple, aparte de su marca y todo eso. Eso es mi pequeña aportación como usuario que no le gusta a Apple, pero que la ve desde fuera. Eso era uno de los argumentos a favor de comprar Apple más barato, Dani. Pero muchas gracias por haberme adelantado. Voy a seguir con mi explicación y es que, si os fijáis, el 60%, alrededor del 60% de los ingresos de Apple en el último cuatrimestre presentado a noviembre del año pasado provienen de la venta de iPhones. Pero, si os fijáis, el incremento de unidades de iPhone vendidas apenas ha variado con respecto al año anterior. Sin embargo, los ingresos aumentaron un 29%. Y si os fijáis, el segundo producto más vendido de Apple, que es un iPad, ha decrecido en ingresos y también ha decrecido en unidades. Lo mismo pasa con el Mac. ¿Eso qué quiere decir? Que Apple básicamente está ganando este último año por haber aumentado el margen del iPhone. Un iPhone que representa el 60% de los ingresos de toda su facturación, donde un 20% proviene de China, donde es el país donde más
empresas de competencia móvil está habiendo, ¿no? Por así decirlo. Eh, Apple para largo plazo, mm, lo veo difícil. Pero si cae ahora está un PER de 12, pero si cae a un PER de 7 u 8, no sé, yo creo que sería una buena opción. Más que nada por la caja que tiene, por la solvencia que tiene, etc, etc. Vale, pasamos esta parte de análisis de compañías individuales. Tenemos dos preguntas relacionadas con la parte de acciones y una es, ¿mejor comprar acciones en CFDs? Ya aquí voy a hablar yo y digo, no sé el nivel de conocimientos que tienes, pero no lo aconsejaría. Yo no lo aconsejaría. Es un producto derivado, complejo, que depende con qué intermediario operes, puede estar simplemente, hay intermediarios buenos y malos en todos, pero en la parte de CFDs hay, ¿cómo explicar? Hay market maker y SN para hacer la diferencia. Un SN toma tu orden o un DMA y le envía a mercado, él nunca te ofrece contrapartida, es decir, tú envías tu orden y le envía a mercado, un market maker puede ponerse de contrapartida de tu orden y aquí hay mucho, es decir, los FDs están bien cuando tienes, por ejemplo, acciones de compañías para mí que coticen a precios elevados y puedas comprar una parte o por la flexibilidad que tienen quizás para intradía o para operar intradía y evitarte las comisiones de estar pagando una comisión de un broker de compra y venta intradía. Para un trader habitual y con conocimientos, los FDs es una herramienta buenísima, eso lo dejo dicho, pero para este perfil de inversores, lo que no es bueno es jóvenes o personas que no tienen conocimientos de mercados financieros que porque ven en una publicidad de un club de fútbol opera con X broker, apaláncate, como las apuestas deportivas, es decir, el que sabe y el que sabe cómo utilizarlas seguramente ganará mucho dinero. Pero el 70, y como demuestran los datos, es decir, la CNMV ha hecho obligar a los intermediarios de CFDs a publicar el porcentaje de personas que pierden dinero con CFDs. Y en todos los brokers analizados, hay un artículo que tenemos en Rankia, es decir, las cifras son mayores al 70%. ¿Esto qué implica? Hay un 70% de personas que pierden su dinero. Habrá un 30% que lo consiguen. Ese 30% seguramente son los más formados y los que ven en los FDs el instrumento derivado, como son las opciones, como son los futuros, para complementar su estrategia y para hacer trading. Para una persona que empieza, los FDs son una manera mucho más rápida de perder tu dinero. Esa es mi opinión, ¿eh? Me puedo equivocar, soy muy radical en esto, pero en ese sentido, cada vez que me preguntan por los FDs, siempre digo, ¿qué conocimientos tienes? ¿Para qué los vas a usar? ¿Qué van a representar en tu cartera? Y si es una persona con conocimientos, es decir, conozco mucha gente, si la pregunta es, ¿hay gente que hace dinero operando con CFDs? Sí. ¿Hay más gente que pierde dinero operando con CFDs de la que gana dinero? Absolutamente sí, incluso más el del doble. Entonces, para utilizarla como instrumento está bien y con conocimientos, es mi opinión en este sentido. No sé si a John o Dani queréis compartir algo aquí en el mundo de CFDs o preferís pasar de de este tema. Yo rápidamente decir que insisto en lo que has dicho de que es un poquito peligroso, tienes que tener conocimientos. Sí, hay muchos gestores que utilizan CFDs para ponerse cortos, alguna vez lo han dicho porque tiene sus utilidades, pero hay que tener mucho cuidado. Y aquí se acaba mi opinión sobre el producto porque no lo he usado nunca y no. Nada, yo opino que el que quiera utilizarlo, pues que lo utilice. Pero bueno, que sepa lo que está utilizando, que investigue un poquito y ya está. Siguiente pregunta. ¿Podrías decirme el mejor broker en su opinión por seguridad y comisiones? Gracias. Si la CNMV no tuviera tantas restricciones, pudiera darte mi opinión acerca de cuál es el mejor broker, pero lo consideran un asesoramiento financiero y en esta parte prefiero que no me llamen unos señores de negro mañana diciéndome que es recomendado de un broker o lo siguiente. Para eso nos limpiamos en salud. Tienes un artículo, escribes en Google mejor broker para operar en acciones internacionales y nos vas a encontrar en Rankia. Ahí a John ahora te va a mostrar los artículos con las comparativas.
pero depende. Yo soy de la frase, incluso estoy elaborando un artículo que se llama existe un broker para cada tipo de inversor. Y esto es cierto. Es decir, hay brokers que son ideales para los estilos de inversión de buy and hold. Es que hay brokers son estos los que no cobren comisión de custodia, ni mantenimiento, ni nada de esto, porque estas comisiones te lastran tu rentabilidad a largo plazo y solamente te cobran por compra-venta. Estos brokers son muy interesantes para el inversor que simplemente ahorra, compra una acción y la mantiene X años en el tiempo. Así se asegura que no le cobren comisiones de mantenimiento. Pero quizás este broker no es el ideal para el casa de trader, porque que haga trading quiere buscar una plataforma buena, quiere buscar comisiones muy bajas para operar en trading, quiere buscar una mayor cantidad de activos y hay brokers determinados para operar trading. Hay brokers para operar determinados tipos de productos que son fuertes en un producto, por ejemplo, en un derivado como futuros, pero no son buenos para, por ejemplo, por acciones. Entonces, aquí es complicado establecer. Mis recomendaciones estarían en la tabla y si tuviera que escoger 5, voy a poner dos internacionales y 3 nacionales. Diría que los tiros irían para operar en acciones, iría internacional de giro porque es más barato. Es más barato y demás, y su estructura de comisiones es bastante interesante por su potencia y operativa y toda la cantidad de productos que ofrece y son el líder mundial Interactive Broker, pero solo para los traders más conocidos. No es una plataforma fácil de entender, no es una plataforma, es una plataforma complicada. En broker nacional depende para lo que quieras, ahí tienen la lista. Los más conocidos para acciones son ClickTrade, Cellbank, Renta 4. Analicen su estructura de comisiones, miren su operativa, cuánto opero, cuánto me gasto en cada operación. Ion creo que también les puede enseñar una herramienta que hemos diseñado en Rankia del departamento y que hemos lanzado recientemente, que no es nada más que un asistente de broker. El usuario rellena según las características de su operativa y nosotros les mostramos unos resultados de los 5 o 6 intermediarios que se adecúan a esa operativa. Hay más de 210 caminos. Está muy interesante, nos ha costado muchísimo desarrollarla y creo que nos ha quedado algo bastante bien, sobre todo a nivel de usuario, para que el usuario pueda distinguir, porque esta pregunta es muy genérica. Es como que me preguntaras, no sé, es una pregunta muy genérica, ¿qué fondo es el mejor? La pregunta de qué fondo es el mejor es que depende, para qué broker es el mejor, depende de tu operativa, la cantidad de dinero, si para ti supone un coste alto tener que presentar modelos Hacienda por operar con un broker extranjero, si para ti es muy importante el idioma o no el idioma, si qué importancia le das a los mercados. Entonces, como todo eso depende, una de las vías más importantes que vimos de solucionar todo este problema y solucionarnos esta pregunta satisfactoriamente es este asistente. También recomendaría para fondos el asistente que tienen para el perfil de riesgo y los fondos que han desarrollado, que es la herramienta Fondutest. Todo este tipo de herramientas ayuda muchísimo porque para este tipo, sobre todo, para resolver esta pregunta genérica que muchas veces se hacen. Vale, saltamos a la última pregunta que tenemos acumulada y es una pregunta que ahora estos meses será muy habitual. Estoy terminando mi carrera en finanzas o he terminado mi carrera en finanzas y quiero entrar en el sector. Quiero hacer un máster en finanzas, quiero ver qué puedo estudiar para ser analista financiero, qué carreras estudiar, qué ofertas tengo, cuáles son las mejores escuelas y demás. Aquí creo que me silenciaré, dejo al especialista que también es Ayón, es el que lleva toda esta parte de escuelas de negocio y siempre está ahí escudriñando los máster para ver quién es el profesorado, los precios y demás. Opino sobre lo que yo he hecho. Por ejemplo, yo tengo una carrera de Derecho donde no vi nada de bolsa. Es una de las carreras más valoradas en la Universidad de Valencia, por ejemplo, donde se estudié yo, pero no vi nada de bolsa. Y, y eso, entonces hice especializaciones y me he sacado una certificación MFIA que la hace BME, que está muy bien, sobre todo si quieres estudiar parte de derivados financieros. Si quieres estudiar derivados financieros, yo creo que es una opción asequible de precio, costaba 1.000 euros presentarte al examen
hay que preparárselo por su cuenta, no es un examen fácil y de mucho temario. Tengo un webinar que pueden consultar acerca de mis consejos sobre esta certificación, pero esto es mi camino, es decir, hay muchísimos más. Sé que Dani hizo también un curso de asesor financiero en la UPV, quizás nos puedas comentar un poco más de eso y ya John darnos su opinión acerca del mercado de máster y cursos financieros en España. Sí, yo antes de que empiece a John a hacer un repaso total, que es el que más sabe de esto, yo hice un máster en asesoramiento financiero y seguros en el Politécnico, que está muy bien, la verdad. Yo lo hice, era casi todo, era semipresencial y sobre todo importante que igual Luis Ángel no lo comenta por profundidad, es el tema de estar acreditado por CNMV, ahora tener el título, que tu título está acreditado por CNMV para poder dar servicios de asesoramiento financiero. Eso es muy importante, en el que yo tengo en este caso lo tiene, entonces está acreditado, Luis Ángel también lo está, John también lo está. Y yo también tengo otro máster aquí de la Bolsa de Valencia de mercados y de inversión, mercados financieros y bursátil, es más de inversión pura. Son los dos que tengo yo y aquí ya dejo a John, que es el que más sabe de todos los másters que hay en España e incluso de fuera. Voy a empezar y bueno, intentar ser un poco breve, porque al final nos estamos yendo un poquitín de hora y voy a comentaros básicamente en 5 o 6 minutos. Nos comenta que quiere hacer un posgrado en finanzas, pero no se dice por cuál, pero no sabe si enfocarse en uno de finanzas en general o uno más especializado. Vale. Entiendo que entiende por finanzas en general los másters en finanzas, los máster in finance, que entra finanzas corporativas, derivados, contabilidad, economía, etc, etc. Y no está enfocado en ninguna rama de la finanza en general. Y entiendo por especializado a los que se enfoca en una rama en particular, como son auditoría o cuantitativas. Yo creo que mi visión de mercado es que las personas deberíamos adquirir aquellas habilidades que mejor nos distinguen. Y en este sentido, creo que lo ideal sería escoger aquella área de las finanzas que más le gusta y especializarse totalmente en eso. Porque al final, un máster generalista vas a aprender de todo, pero no vas a aprender de todo en profundidad. No sé si la persona que me hizo esta pregunta entiende esto, ¿no? Pero yo, por lo que puedo comentar, un máster especializado vale mucho más la pena. Y de la especialidad que me plantea aquí, auditoría, finanzas cuantitativas, dirección financiera, de estas tres, bueno, hay más. De hecho, creo que existe máster especializados para bolsa o máster especializados para banca de inversión o International Finance, que será todo en inglés, etc. Pero de todas las tipologías de finanzas que yo creo que más salida puede haber de aquí a, bueno, en función de las salidas, después ya la persona pues ya a lo mejor no le gusta, ¿no? Por ejemplo, auditoría, pero yo ahora, como no sé más o menos tampoco lo que le gusta, pues voy a comentar las que más salidas tienen, que creo que es de auditoría y finanzas cuantitativas. Finanzas cuantitativas, más que nada, porque normalmente en los cursos toca bastante programación y conceptos matemáticos profundos. Quiero decir, al final eso es lo que va a reinar de aquí a 5 o 10 años. No sé si antes Dani estuvo hablando de los robo-advisors. Todo eso, la programación de robo-advisors se hace por lenguajes de programación como Python o R. Eh, y tenemos que aprender eso. Y muchos códigos se basan en conocimientos matemáticos. Quiero decir, más salida que un máster en finanzas cuantitativas en el área de las finanzas, yo creo que no haber ninguna otra más. Bueno, por los mismos temas bueno, por la experiencia que os he contado. Y auditoría también lo veo como una buena inversión, más que nada porque te enfocas también en una área que realmente no tiene por qué reprimirse, quiero decir. La auditoría, tú al ser auditor, auditas cuentas, pero bueno, más o menos si las empresas, el número de empresas normalmente suelen ser las mismas y todos necesitan auditoría. Quiero decir, eso no es un tipo de trabajo que vaya a mermar,
no va a crecer especialmente, pero tampoco va a mermar. En el caso de dirección financiera, por ejemplo, yo opino que es un tipo de profesión, ¿no? Que a lo mejor de aquí a 5 años, la persona que se especialice en dirección financiera puede que no tenga las habilidades adecuadas, porque yo creo que aquellas personas que tengan ciertas habilidades matemáticas o de auditoría pueden desempeñar perfectamente los roles de dirección financiera, que al fin y al cabo es manejar un poquitín el cash de una empresa, cómo financiarse, son cosas más, como así decirlo, más básicas, ¿no? Que controlan un poquitín más de cosas más complejas, pues las básicas las puede entender, pero no viceversa, ¿no? Por así decirlo. La segunda pregunta dice, ¿en qué se diferencia cada uno de los roles que voy a desempeñar? Bueno, más o menos, y ya lo he explicado, bueno, indirectamente cuando expliqué las especialidades. Auditoría, pues te vas a encargar de auditar una empresa, las cuentas, vas a ver si están bien o están mal. Y bueno, ¿habéis visto unas cuentas anuales de una empresa? Pues más o menos, eso es lo que te vas a encargar. Una persona que se dedica a las finanzas cuantitativas, pues seguramente acabe en el departamento de riesgo de algún banco, manejando modelos, creando modelos para prevenir ciertos riesgos, etc, etc. Gestión pasiva, ¿eh? Gestión pasiva sobre todo, robo-advisor, gestionar carteras semipasivas, más o menos, sobre todo enfocado más al apartado tecnológico y analítico, ¿no? Por así decirlo. Dirección financiera, pues bueno, supongo que es lo más generalista. Eres la cabeza visible del departamento financiero de una empresa y te encargas bueno, gestionar la tesorería, comprobar las cosas de financiación, etc, etc. Antes de acabar, me gustaría, bueno, enseñaros que en Rankia tenemos un apartado de formación, ¿no? Que si vais a Rankia, bueno, vamos a empezar. Si vais en Rankia y vais a formación, os encontráis con una página como esta. Tenemos un apartado de escuela de negocios y tenemos empresas, bueno, escuelas tan significativas en España como por ejemplo AFI Escuela de Finanzas, ¿no? Que en esta escuela en concreto tiene el mejor máster en finanzas cuantitativas de España. Bueno, más que nada, bueno, es mi opinión, pero más que nada porque en España, a mi modo de ver, creo que solo existen tres másteres en finanzas cuantitativas puras. Está el que organiza la Universidad de Valencia junto a la Politécnica, el País Vasco y la de Castilla-La Mancha, que dura 2 años. Y hay otro que lo organiza la Universidad de Alcalá de Henares. Y otra, la tercera, que es la que organiza AFI. Eh, con diferencia, creo que es la que tiene mejores salidas laborales, por así decirlo. Bueno, basándome en sus características, si vais al programa del máster, bueno, aquí también puedes ver un poco el temario más o menos de lo que va, ¿no? Y, y ves que todas, o sea, hay un 100% de inserción laboral, ¿sabes? Y bueno, comentando un poco sobre el máster de auditoría también, en el Instituto de Estudios Bursátiles también tienen uno de los mejores máster en auditoría, como es este. Y nada, después de haber dicho todo esto, espero que le haya ayudado a esa persona a elegir máster en concreto y nada, simplemente decirle que en Rankia, si solicita información, cualquier máster de aquí, puede llevarse, tenemos promociones exclusivas con algunas escuelas, como es el caso de IEB y AFI Escuela de Finanzas, en que se puede llevar hasta 300 euros un cheque Amazon
y nunca le va a suponer un sobrecoste, ¿no? Contratar estos másteres. No tengo nada más que añadir. En esta parte, nada, creo que de aquí a 2 semanas o a final de mes organizas un webinar específico de formación en finanzas que se llama ¿Qué máster elegir? En el apartado de cursos de Rankia lo pueden encontrar. Hemos realizado hace como 2 meses otro sobre formación financiera y nada, con esto llegamos al final de este primer consultorio. Disculpen, teníamos programado que era 1 hora, pero entre todas las preguntas nos hemos pasado un poco de tiempo. Gracias por su fidelidad y estar aquí durante todo este tiempo. Recuerden, lo programaremos con tiempo, pero el próximo encuentro será el próximo segundo miércoles de febrero a esta hora. Como siempre, las preguntas, si queréis que las preparemos con antelación sobre un tema en concreto o particular, enviárnoslos al correo bolsa@rankia.com. Si tienen dudas en particular sobre cualquier tema tratado, por ejemplo, en hipotecas y vivienda, podéis contactar con Lorena o con Dani. Podéis encontrarnos en los foros de Rankia y demás, o con Ayón en temas de formación financiera. Gracias por asistir, sinceramente, y sobre todo, eh, si sienten que les ha servido, recomiéndenlo, estará en abierto la grabación en YouTube y sobre todo eso, nuestro objetivo durante este año ya lo es de por sí, pero durante este año será hacer muchos más eventos de este tipo de educación financiera, sobre todo para nivel básico de personas que se están iniciando y que quieran entender. Y si ustedes están en ese perfil, creo que les vendrá muy bien. Y si tenéis un conocimiento un poco más avanzado, recomendárselo a la típica persona que os pregunta, hostia, esto de la bolsa que es muy complicado, no entiendo las hipotecas, no entiendo mi nómina. Y iremos trayendo más colaboradores de nuestro equipo es bastante amplio y tenemos colaboradores en banca, en depósitos bancarios, en tarifas de energía, que casi todos tenemos en hogar, en telefonía, en fondos de inversión. Tenemos a Dani que nos seguirá acompañando y eso, agradeceros sinceramente y espero que os haya servido y esperamos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.